Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos al noticiero de Biblia Libre, con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Hoy es 1 de febrero de 2026 y estoy en México. Sí, señores, aunque usted no lo crea, estoy en México y estos son nuestros titulares. ¡Alerta! Se adelanta el reloj del fin del mundo. Reacciones a polémicas declaraciones de Gustavo Petro sobre sexualidad de Jesús. William Lane Craig afirma que la virginidad de María no era necesaria. Polémica en Chile por nombramiento de ministra evangélica. Teólogo demandado por decir que matrimonio es entre hombre y mujer. Y las noticias las comenzamos en el día de hoy desde Chile. Somos el mejor país de Chile, hermano. A Chile. Ese país donde puedes ser de todo menos evangélico sin que alguien te frunce el ceño. Resulta que el nombramiento de Judith Marín, una joven evangélica de 30 años como ministra de la Mujer y Equidad de Género en el nuevo gobierno de José Antonio Kast, ha desencadenado una mezcla gloriosa de pánico moral, sospecha intolerante y espectáculo político. Cuestionamientos, críticas y ataques se han levantado en contra de este nombramiento solo por el mero hecho de la fe evangélica de Judith, ante lo cual vale la pena recordar que los evangélicos llegaron a Chile por misioneros con alma de ONG y cero de marketing político, levantando templos humildes, escuelas y redes de apoyo donde el Estado pasaba más de largo que turista en metro. Pero ojo que en vez de aplausos se ganaron apodos tan cariñosos y tiernos como canutos, fanáticos, ignorantes y pobres. Luego de décadas de invisibilidad cultural y social, pero con un crecimiento que supera el 17% de la población chilena, casi 5 millones de personas activas, aparece Judith Marín, profesora, política evangélica y ahora ministra, como el épico troll de la democracia adulta. Claro, al parecer la controversia no es que vaya a gestionar políticas públicas, atacar la violencia doméstica o promover el empleo para mujeres. No. La esencia es que tiene fe. Algunos parlamentarios de izquierda y grupos del Frente Amplio y el Partido Comunista se lanzaron como si ella hubiera anunciado el regreso de los caballeros templarios, acusándola, entre otras cosas, de querer hacer retroceder los derechos de las mujeres, como si creer en Dios fuera automáticamente un delito constitucional. El nombramiento de Marín no fue un favor político, según defensores de su designación, sino un gesto simbólico que resume décadas de exclusión disfrazadas de tolerancia. Ay, Dios mío, ay sí, ¿no? Pero si nombran un ministro que esté acorde a sus ideologías, a lo que ellos piensan, aunque sean contrarios sus pensamientos a lo que la Constitución dice, ahí sí lo aplauden, ¿no? Pero cuidadito si es evangélico, ya olemos feo los evangélicos. Nos rechazan, pero eso es natural, el Señor lo había dicho, nos van a atacar, van a intentar destruirnos, pero a nosotros lo único que nos importa es nuestra salvación. Mateo capítulo 10, verso 28, no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien teme al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí, señores, espero estar muy pronto en Chile. Dios quiera que se levanten pastores y ministros que quieran unirse a lo que estamos haciendo en Biblia Libre allá en Chile, en Santiago y en todas las diferentes ciudades de este hermoso país. Mientras tanto, vamos la próxima semana para Colombia. ¡Atención, Colombia! Prepárense para un evento inolvidable. El Auditorio Boyacá en el Centro Comercial Carrera se convertirá en el epicentro de la alegría y la inspiración. Domingo 8 de febrero a las 5 de la tarde. Nos acompañará el pastor Edgar Escobar, listo para compartir un mensaje que tocará sus corazones. No se queden fuera de esta experiencia única. Inscríbanse ahora mismo y traigan a toda la familia. La emoción está en el aire y los cupos son limitados. Nos vemos allí. Sí, señores, allá los espero en Colombia, tierra querida. Y ay, Colombia, Dios mío. Colombia sí nos está causando dolor de cabeza últimamente, sobre todo por las declaraciones del presidente. Si usted no ha visto mi video sobre las declaraciones del señor Gustavo Petro alrededor de la sexualidad de Jesús, lo dejo aquí para que usted vaya y lo vea. Pero ahora analicemos algunas reacciones ante estas polémicas declaraciones. En Colombia, donde uno pensaría que un presidente aprovecharía un micrófono para hablar de salud pública, ya que estaba en la reapertura del Hospital San Juan de Dios, Gustavo Petro decidió abrir otro frente, la cama, la suya y de paso la de Jesucristo.
El 27 de enero de 2026, en medio de un discurso que se volvió viral, Petro afirmó que Jesús hizo el amor y sugirió que pudo haber sido con María Magdalena, frase que encendió una tormenta inmediata en el mundo cristiano porque, detalle menor, ni los evangelios ni la tradición cristiana respaldan esa idea. A las pocas horas, la Conferencia Episcopal de Colombia respondió con un comunicado de tono institucional pero firme. Recordó que en un Estado laico ningún funcionario está llamado a emitir conceptos de origen teológico sobre las convicciones religiosas de los ciudadanos y, más directo aún, pidió respeto por la fe y por la libertad religiosa. También llamó a leer asiduamente los evangelios y a informarse en fuentes serias, porque la teología no es un opine aquí como si fuera hilo de ex. La reacción católica subió otro nivel el 29 de enero cuando el obispo Rubén Darío Jaramillo remarcó que lo del presidente era un concepto de alguien no experto y reiteró la enseñanza cristiana clásica. No hay ni un solo vestigio bíblico que sostenga una vida sexual oculta de Jesús. En otras palabras, si la prueba es la imaginación presidencial, no alcanza ni para catequesis de primaria. Del lado evangélico, la Confederación Evangélica de Colombia, Sedecol, emitió un comunicado el 28 de enero diciendo que esas afirmaciones tergiversan la verdad histórica, bíblica y teológica, que hieren la sensibilidad de millones de creyentes y que la libertad de expresión no debería usarse para desfigurar verdades de una fe que, quiera o no el gobierno, sigue siendo parte masiva del país. Traducido, presidente, respete la fe ajena y no convierta el púlpito nacional en ciencia ficción. Y mientras los comunicados circulaban, varios líderes cristianos mediáticos se sumaron con las respuestas frontales. Por ejemplo, el impastor Miguel Arrazola publicó un video reaccionando a lo que calificó como una ofensa a la fe, en tono de denuncia. Y el ex sacerdote Alberto Linero también apareció en contenidos de opinión reclamando que Petro hable de lo que sabe. La frase se volvió gancho en clips y titulares. En resumen, católicos y evangélicos, que rara vez se ponen de acuerdo, coincidieron en algo esta semana. La discusión sobre Cristo no se resuelve con metáforas sobre amor, ni con especulaciones sexuales desde un atril presidencial. Y si la intención era humanizar a Jesús, terminaron viendo más bien un intento de banalizarlo, con micrófono de Estado incluido. Seguimos completamente avergonzados por las declaraciones del señor presidente de Colombia. De verdad que habla por hablar y dice lo que le ocurre y cualquier cosa que le viene a la cabeza sin filtro y sin nada, y termina diciendo unas cosas que, ¡ay, Dios mío, tenga misericordia! Pero mucho cuidado, presidente, porque uno no se puede andar burlando del Señor. Gálatas 6:7, no erréis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Ay, Señor, Dios mío, dale luz a este hombre. Vamos ahora con nuestro flash informativo. ¡Ay, este flash! Atención, atención con nuestro flash informativo, porque alerta, alerta, a ver, bocinas, sirenas, alerta. Están diciendo que ahora sí se viene el fin del mundo. Este 27 de enero de 2026, el reloj del apocalipsis, ese famoso símbolo creado por Bulletin of the Atomic Sciences en 1947 para advertir sobre riesgos humanos globales, fue adelantado de nuevo, colocándose a solo 85 segundos de la medianoche, el punto más cercano a la catástrofe total que ha marcado en sus 79 años de historia. Según los científicos que mueven sus manecillas, no se trata de una predicción divina, sino de un índice simbólico de amenazas creadas por nosotros mismos. La proliferación nuclear que regresa como espectro del pasado, el cambio climático persistente, el uso irresponsable de biotecnología y la explosión de la inteligencia artificial que alimenta desinformación y confusión. El propio comité de Bulletin fue claro. En lugar de retroceder, el mundo ha acelerado hacia el borde. Tensionados por tratados nucleares, rivalidades renovadas entre potencias como Estados Unidos, Rusia y China, guerras regionales con capacidad de escala nuclear y el debilitamiento de la cooperación internacional colocan al planeta más cerca que nunca del desastre según el cronómetro humano. Es importante señalar que este reloj no predice el fin del mundo literal, ni dice cuándo ocurrirá algo sobrenatural, sino que mide lo vulnerables que somos a nuestras propias decisiones como civilización, casi siempre poniendo la fe en la tecnología antes que en la sabiduría y justicia divina. La verdadera alarma final para un cristiano no está en un reloj humano, sino en la palabra de Dios y en la urgencia de llevar el evangelio a un mundo
que se desespera por soluciones humanas a problemas espirituales. Sí, y yo creo que cada vez estamos más cerca, indudablemente. El Señor regresa, Él volverá. Todo esto tendrá que acabarse. La Biblia enseña. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Es prácticamente inevitable. Cada vez las cosas están peores. Sí, pero los cristianos confiamos en nuestro Señor. Y hablando de cristianos, un famosísimo cristiano, teólogo, filósofo, pues volvió a hacer declaraciones bastante cuestionables. Del mismo creador de Adán fue un cavernícola genéticamente mutado que vivió hace 750.000 años. Los bebés y los discapacitados mentales no tienen pecado original. Y la interrupción voluntaria del embarazo es un gran bien para los bebés. Ahora viene la nueva postura polémica. El nacimiento virginal no es una doctrina fundamental. Así como lo escuchan, en los últimos días, el prominente apologista cristiano William Lane Craig, filósofo y director del ministerio Fe Razonable, ha generado un intenso debate dentro de círculos evangélicos y teológicos tras afirmar que la creencia en el nacimiento virginal de Jesús no es esencial para la fe cristiana en cuanto a la deidad y la impecabilidad de Cristo. Según él, el nacimiento virginal nada tiene que ver con que Jesús sea verdaderamente Dios o sin pecado. Craig afirma que incluso si Jesús hubiera tenido un padre humano biológico, su naturaleza divina que poseía desde la eternidad pasada seguiría intacta y su impecabilidad no dependería estrictamente de haber sido concebido virginalmente. Las críticas no se hicieron esperar. El destacado teólogo Millard J. Erickson afirmó que negar la necesidad del nacimiento virginal compromete la autoridad de las Escrituras y socava la comprensión bíblica del Cristo encarnado al desvirtuar la forma en que Dios intervino de manera sobrenatural en la historia para traer salvación. El teólogo y pastor Gabe Hodge también ha expresado reservas, señalando que aunque Craig afirma que el nacimiento virginal es distinto de otros milagros, no responde adecuadamente porque la aceptación de esta doctrina importa teológicamente. Para Hodge, el nacimiento virginal es más que un detalle narrativo. Está entretejido con la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y Salvador sin pecado, y la omisión de su importancia provoca más preguntas que respuestas. Sí, señor, yo no creo que eso haya sido porque le pareció a Dios, oiga, está chévere que la madre de Jesús sea virgen para que Jesús nazca, sería una buena idea, una señal como bonita. No, algo tuvo que ser, algo tiene que ser y para algo tiene que servir. Realmente los cristianos hemos creído siempre el nacimiento virginal, que el nacimiento virginal es fundamental, es un tema fundamental, ortodoxia pura. Pero ¿qué opina usted? ¿Está de acuerdo con Craig? ¿Es de sus seguidores a ciegas de William? Colóquelo aquí, arguméntelo en la caja de comentarios. Por favor, queremos escuchar su opinión. Y seguimos con las noticias y otra vez nos vamos para le. Pero esta vez con noticias en medio de la tragedia positivas. En medio del humo, las cenizas y el dolor que han dejado los recientes incendios forestales en Chile, ha surgido una escena que contrasta con la devastación. Cristianos de distintas denominaciones unidos en adoración y oración comunitaria. Cuando el fuego arrasó viviendas, campos y reservas naturales y la incertidumbre se apoderó de comunidades enteras, iglesias evangélicas y católicas comenzaron a abrir sus puertas y también sus plazas, calles y cerros para clamar juntos por misericordia, consuelo y restauración. No hubo pancartas partidistas ni disputas doctrinales, hubo Biblias abiertas, manos entrelazadas y cantos que se elevaron como un acto de resistencia espiritual frente a la tragedia. En ciudades y localidades afectadas, pastores convocaron vigilias espontáneas donde bomberos, voluntarios, vecinos, creyentes y no creyentes se mezclaron en un mismo clamor. Mientras algunos perdían todo, otros llegaban con agua, alimentos y abrigo, y la oración se convirtió en el lenguaje común que sostuvo la esperanza cuando las sirenas no dejaban dormir. Un testimonio evidente de esto es el de don Joel, quien lo perdió todo en los incendios y aún así conserva su esperanza en Cristo. Escuchémoslo. Perdió todo, hasta sus hijos. Claro, quedó solo. Así que, Pero después, ¿cómo Dios lo bendició? Le dio al doble. En este caso yo, pues miro esto, porque yo tenía mi ruquita, claro, tenía cositas viejas yo, pero ¿sabes que era feliz con lo que Dios me da? Y a lo mejor Dios dijo, voy a resuir y te voy a dar mejor. y va a ser todo para mí. Por eso Y le hoy digo, día va a ser estoy todo bien. para mejor. Sí. ¿Ves? Así que tienes tu apoyo, me alegra que igual tenga harta compañía. Sí, pues no, de aquí llegan personas buenas para levantar los ánimos. Líderes cristianos han señalado que esta unidad no fue un gesto simbólico, sino una respuesta práctica. La adoración acompañó a la ayuda concreta y la oración comunitaria se tradujo en redes de apoyo.
centros de acopio y acompañamiento emocional para quienes lo perdieron todo. Vamos a darles un aplauso a nuestros hermanos chilenos que en medio de la tragedia siguieron glorificando y exaltando a nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde se ve quién es realmente un verdadero adorador. Sí, señores. Gracias a Dios, tenga misericordia de ellos y seguimos apoyándolos en oración y de manera material también, claro que sí. Ahora vamos a Brasil. Resulta que en el Brasil de 2026 a alguien se le ocurrió la idea radical y subversiva de recordar lo que durante siglos ha sido enseñanza mayoritaria en el cristianismo, que el matrimonio, según la Biblia, es la unión de un hombre y una mujer. Esta herejía teológica llegó al extremo de colocar al teólogo Caio Modesto, un estudioso presbiteriano, con la valentía de citar las escrituras bajo la amabilidad inquisitoria de la Policía Federal de Brasil. Sí, así como lo oyen, el teólogo fue citado por la policía por afirmar lo que la tradición cristiana y el sentido común bíblico ya venían diciendo desde Génesis y Mateo. Según el reporte, Modesto fue citado tras sostener públicamente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, algo que para muchos pensadores cristianos es tan básico como decir que el cielo es azul. O al menos así era antes de que la cultura progresista redefiniera todo lo redimible. No se trató de un comentario improvisado ni de una caricatura en TikTok. Fue una afirmación teológica firme, basada en la doctrina bíblica tradicional, respaldada por declaraciones históricas. Nada muy loco en la historia de la iglesia y, sin embargo, suficiente para merecer una citación policial. En pocas palabras, la afirmación es el equivalente teológico a decir el agua moja frente a una turba indignada. Por si fuera poco, grupos y comentaristas conservadores han señalado que la reacción oficial, o sea, la citación incluida, revela más sobre la sociedad moderna que sobre la teología de Modesto. La policía no intervino, por ejemplo, cuando se promovieron conceptos de familia alternativos o se cuestiona la sexualidad normativa. Pero cuando alguien recuerda que la Biblia enseña matrimonio entre un hombre y una mujer, ahí sí, toca presentarse con documento oficial. Qué curiosa manera de practicar la libertad de expresión en 2026. Claro, mientras sea lo hegemónicamente gobernable, pues aplausos, sí, no importa. Opinen lo que quiera, aunque la mayoría opine diferente. Pero cuando decimos lo que históricamente y por medio de la razón se dilucida, pues ahí sí hay que atender a las normas del país. Estamos bajo la dictadura de los ignorantes. Seamos honestos. En todas partes del mundo. Esta es la dictadura de la ignorancia. Pero bueno. Pasemos este mal trago con mi sección favorita. Oremos. Oremos por los más de 90 cristianos secuestrados en Yemen. Oremos por el pastor protestante Bipin Naik, que fue brutalmente atacado por una turba de unos 20 hombres que lo golpearon y lo obligaron a comer estiércol en la India. Oremos por la situación política y social en Minneapolis. Oremos por el próximo evento de Biblia Libre en Bogotá. Oremos, mis hermanos queridos, no nos cansemos de orar. Oremos. Y terminamos con el meme de la semana. Sí, ahí sí todo el mundo se acuerda de Dios, pero precisamente por eso es que Dios permite los desastres naturales. No es que esté hablando mal de aquellos que después de un desastre natural buscan a Dios. Lo importante es que sigan buscándolo. Dios permite esos desastres y esas cosas tremendas que están pasando alrededor del mundo para que nosotros le busquemos su rostro, nos arrepintamos de nuestros pecados y nos apartemos de ellos. Así que le hago la invitación a usted, que por primera vez ve el noticiero, para que se arrepienta de sus pecados y confiese que Jesucristo es el Señor. Muchas gracias por haber estado en el día de hoy con nosotros y nos vemos la próxima semana aquí en el noticiero de Biblia Libre.